Es muy difícil decir qué fue primero, si la concepción teórica del calor o la concepción puramente empírica, porque es una historia que está tan absolutamente entrelazada. Pero justamente por estar entrelazada en la historia de la termodinámica, la contribución de científicos muy eminentes con la contribución de artesanos, plomeros, mecánicos, maquinistas, se da de una manera, digamos, forma una extraordinaria conjunción que nos permite comprender el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque el desarrollo de la una va planteando problemas a la otra y la solución de esos problemas a su vez van creando otros problemas que constituyen a largo plazo lo que se llama el desarrollo. El más importante y notable desarrollo de la termodinámica que se desarrolló en los siglos XVII, XVIII y XIX, pues fue la aparición de unas máquinas térmicas que literalmente le cambiaron la cara al mundo. Hoy en día, además, tenemos una gran preocupación porque esas máquinas térmicas no solamente cambiaron el mundo, sino que además lo recalentaron. Y entonces, como dije ahora, la solución de un problema usualmente genera otros problemas que plantean unos nuevos retos, y entonces esta es esta historia interminable del desarrollo de la ciencia y la tecnología y de esta cresta de la ola de la revolución industrial en la que, para bien o para mal, nosotros estamos montados. Hablemos hoy un poquito de las máquinas térmicas y ya como una aplicación muy concreta de estas elaboraciones teóricas que hemos hecho a partir de algunas aproximaciones empíricas. Seguramente lo más impresionante de todo este desarrollo pues fue la aparición de las máquinas de vapor, la utilización del vapor para hacer trabajo, demandaba la comprensión de los fenómenos, digamos, microscópicos que a los que obedece colectivamente el fenómeno macroscópico que llamamos hacer trabajo. En algunas de las charlas anteriores habíamos visto cómo, si bien la máquina de Savery era extraordinariamente ingeniosa y de alguna manera resolvía un problema, su capacidad de acción era muy limitada. En vista de que era un aparato tan terriblemente ineficiente, solo podía trabajar en la boca, literalmente en la boca de una mina de carbón. Si la montaban en cualquier otro sitio, el transporte del carbón hacía prohibitivo el uso de la máquina de Savery. El próximo gran adelanto, la siguiente importante innovación luego de la máquina de Savery, ya muchos años más tarde, fue la máquina de Newcomen, en la que nosotros podemos apreciar acá un esquema y podemos en este esquema ver cosas supremamente interesantes. Primero que todo, llama la atención el hecho de que en esta máquina de Newcomen, que ya no es una máquina solamente de succión, sino que además es una máquina que está dotada de un pistón cuyo funcionamiento voy a describir más adelante. Pero llama la atención el hecho de que esta máquina funciona a partir de los principios de la balanza, que fueron con los que empezamos esta serie de charlas sobre el origen de la termodinámica y de la mecánica. Y entonces vemos que aquí hay una balanza de brazos iguales. Uno de los brazos está conectado a un pistón. Y entonces miremos el funcionamiento en detalle de este pistón. Debajo de de un cilindro, dentro de este cilindro hay un pistón que se desplaza. El desplazamiento de este pistón acciona este balancín y la acción de este balancín pues va a producir algún tipo de trabajo mecánico en el otro elemento que está conectado acá, que puede ser, por ejemplo, una bomba mecánica de extracción de
del agua, porque seguimos todavía dentro del panorama de que las primeras máquinas térmicas tenían como principal objetivo el de sacar agua de las minas. Miremos en detalle el funcionamiento de la máquina de Newcomen y por qué esta máquina representó un avance considerable respecto a la máquina de Savery. Tenemos en la parte inferior un recipiente con agua que al ser calentado genera vapor de agua. La presión del vapor de agua produce el desplazamiento de este cilindro. Posteriormente a este desplazamiento, ustedes ven que aquí encima hay otro depósito marcado con la letra G. Este depósito contenía agua que servía para enfriar el vapor de agua y el cilindro. Y entonces al enfriar se produce nuestra ya conocida descompresión. Entonces aquí se produce una descompresión una vez deja de entrar vapor de agua y el vapor que hay se ha condensado y entonces trabaja la presión atmosférica sobre este pistón. La presión atmosférica hace que este pistón baje y que este balancín actúe y se produzca el movimiento que queremos para lograr el efecto deseado de poner a trabajar una bomba que va a sacar el agua de la mina. De nuevo tenemos un aparato de dimensiones bastante importantes, un aparato de 10 metros de altura, unas ollas de presión enormes. Se planteaban unos problemas técnicos impresionantes porque estos generalmente eran cilindros de hierro sometidos a lo peor a lo que usted puede someter al hierro, a calor y agua. Con calor y agua el hierro se oxida y además se puede partir. Entonces los accidentes en este tipo de máquina eran muy común debido a la fatiga de los materiales. Esto impulsó directamente a la investigación para producir materiales que cada vez fueran más resistentes a estas condiciones adversas de tener que trabajar a una alta temperatura, sometido a un súbito enfriamiento por un chorro de agua helada y después un desplazamiento constante que va a generar una fricción, que va a generar de nuevo cualquier cantidad de problemas mecánicos. Pero para bien o para mal, la máquina de Newcomen funcionó. Era mucho más eficiente que la máquina de Savery, entonces rápidamente desplazó a Savery y en Inglaterra las minas rápidamente contaron con máquinas de Savery, con máquinas de Newcomen. La máquina de Newcomen se hizo muy conocida, se hizo muy popular. Aquí vemos un esquema de cómo funciona la máquina. El vapor generado desplaza el pistón mueve el balancín, hace un trabajo. Cada que el pistón se expande, entonces aquí entra un poco de agua, el agua enfría y el proceso se repite indefinidamente. Decía entonces, bueno, hay algunos detalles técnicos que nos muestra esta animación. Es la sucesión de aperturas y cerraduras de las válvulas que respectivamente dejan, en un caso, pasar el vapor, en otro caso, pasar el agua que va a condensar el vapor mientras la válvula de vapor está cerrada. Un mecanismo sencillo, un mecanismo ingenioso, un mecanismo que plantea, como les digo, problemas técnicos, sobre todo relacionados con la resistencia de los materiales. Entonces no es extraño que sea justamente el siglo XIX el siglo en el que se desarrollaron paralelamente la siderúrgica y la química. La química ve realmente realizado su estatuto de disciplina científica, por decirlo así, ya no una mera empiria de mezclas de materiales y procedimientos rutinarios, sino que la química se vuelve toda una
una ciencia en el sentido moderno a partir del siglo XIX, con básicamente la ley de conservación de la materia de Avogadro, la introducción del uso de la balanza y posteriormente con la ley de Dalton de las proporciones múltiples, a la cual también nos vamos a referir más adelante. Sigamos por ahora con el funcionamiento de esta máquina. Este modelito tan sencillo de lo que es el funcionamiento de una máquina térmica de Newcomen se volvió muy popular, y entonces, por ejemplo, en las universidades inglesas en el siglo XIX querían tener pequeños modelos demostrativos. Para mí esto es muy interesante porque siempre ha sido pues una gran preocupación y un gran interés el de poder disponer de elementos puramente didácticos que son una escala de sistemas dinámicos importantes, motores, máquinas de vapor y todos estos elementos que son un gran apoyo para la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Resulta que en una universidad inglesa tenían un pequeño modelo de una máquina de Newcomen, pero el modelo no funcionaba. Entonces llamaron a una persona que tenía una gran reputación como constructor de aparatos mecánicos, el señor James Watt, y le pidieron que pusiera a funcionar el sistema, y Watt simple y sencillamente se dio cuenta de que una máquina de Newcomen tan pequeña no funciona. La presión atmosférica cuando la máquina es muy pequeña no ejerce la suficiente fuerza sobre el sistema para que la máquina funcione. Al analizar el sistema, lo que Watt encontró es que había un gran desperdicio de calor por este procedimiento de producir una descompresión por enfriamiento, porque no solamente es cuestión de a esto ponerle agua, sino que después este vapor se eliminaba. Entonces Watt hizo una cosa que fue verdaderamente lo que disparó la construcción de máquinas térmicas, porque las hizo cada vez más eficiente. A Watt simple y sencillamente se le ocurrió no desperdiciar el calor y el vapor que había en el cilindro expandido, sino reciclarlo. Entonces él diseñó un sistema para ese vapor simplemente condensarlo externamente en una espiral sometida a una temperatura menor, y después reciclar ese vapor y buena parte de ese calor, y entonces logró que el sistema trabajara en mejores condiciones. Aquí les muestro en esta foto una de las primeras máquinas de Watt, ya con su sistema de condensador. El gran aporte de Watt está aquí en este elemento. Aquí en este elemento ustedes tienen el condensador. Aquí está el cilindro que se desplaza por la inyección y expulsión de vapor de agua. Hay una serie de elementos muy interesantes. Entonces, este elemento mueve el famoso balancín. Aquí alcanzan ustedes a ver los brazos de este balancín, y luego otra gran innovación, un aporte impresionante que hizo Watt a la mecánica, que fue el sistema que permite convertir esto que es un movimiento oscilatorio en un movimiento rotacional. Esta rueda gigante que ven ustedes acá es en realidad un almacén de energía, un maravilloso almacén de energía que nosotros vamos a analizar con mucho más detalle más adelante, y que suele llamarse una volante. En realidad, Watt se las ingenió para que la potencia que generaba este motor no tuviera que ser gastada de una manera inmediata en el oficio, por ejemplo, de mover una bomba, sino que se pudiera gastar, se pudiera almacenar en una gran rueda que fuera suministrando a pedido y por necesidad potencia, no solamente para mover bombas, y esto es lo interesante. La máquina de Watt muy rápidamente dejó de sacar agua,
o solamente de sacar agua en las minas de Inglaterra, sino que empezó a accionar telares. He mencionado tangencialmente como la revolución industrial, que es el marco histórico que nos sirve de fondo en toda esta presentación. La revolución industrial se debió a la mecanización que surgió luego de que surgiera la gran industria del azúcar, que propició además la industria del algodón, la industria textil. El algodón y las fibras de algodón eran unas telas supremamente costosas porque la labor manual del algodón es muy dispendiosa, entonces el algodón se producía y las telas de algodón se producían en la India, pero eran accesibles a muy pocas personas, hasta que gracias a la revolución industrial las máquinas cardadoras y los telares mecánicos hicieron del algodón un elemento de consumo, un producto de consumo accesible a una gran franja de la población y no única y exclusivamente a las personas que tenían una gran capacidad económica. Entonces, voy contando esto relacionado porque todo tiene que ver con el desarrollo de aparatos mecánicos. Entonces, Inglaterra, muy particularmente la ciudad de Manchester, se llenó de fábricas textiles. Estas fábricas textiles se alimentaban del algodón que se producía muy particularmente en las colonias británicas, entre ellas las colonias de la India y las colonias norteamericanas. Y entonces estos grandes telares se movían inicialmente con molinos de agua. Siempre se ha utilizado alguna forma de potencia, entonces los molinos de agua producían la potencia necesaria para mover los telares. Pero el agua es caprichosa, el agua es estacional, no siempre se puede contar con el agua para mover un molino. Entonces la máquina de Watt llegó a reemplazar los molinos de agua en las grandes fábricas textiles de Manchester. Y de aquí seguían sucediéndose una gran cantidad de desarrollos mecánicos unidos a esta máquina de Watt. Hay otros elementos muy notoriamente, tenemos acá este elemento que en realidad es una válvula inercial, de la cual también voy a hablar un poco más adelante porque es también un artefacto mecánico inventado por Watt. La cantidad de ingenio que Watt introdujo en esta máquina, pues dio lugar verdaderamente en buena medida a toda la potencia motriz que, como les he dicho ya en varias ocasiones, va a cambiar la faz del mundo. Va a ser posible la colonización, la verdadera colonización del mundo fue posible después de que estas máquinas se salieron de las fábricas, se salieron de las minas y empezaron a correr por todas las carreteras del mundo y empezaron a navegar por todos los mares del mundo. Pero ya me estoy adelantando demasiado. Sigamos con este maravilloso, increíble funcionamiento de la máquina de Watt que ustedes pueden ver en esta animación. Uno de los grandes aportes que hizo Watt a la máquina de Newcomen, ya lo dije en primer lugar, fue la posibilidad de que el vapor condensado se reciclara y volviera. En términos de eficiencia, de consumir menos combustible, esto ya era una ventaja notable. Otro notable desarrollo, esta es una máquina de doble acción. Esta máquina trabaja en los dos sentidos. A diferencia de la máquina de Newcomen, que solo trabaja en un sentido, la máquina de Newcomen solo trabaja cuando la presión atmosférica la comprime. Esta máquina trabaja en los dos sentidos porque tiene una doble admisión de vapor. Entonces ustedes ven aquí hay un elemento que se está moviendo y este elemento lo que hace es controlar la entrada de vapor a las dos cámaras para que siempre, en todo momento, el vapor esté actuando sobre el pistón. Aquí, pues, esto ya es
un adelanto muy notable. Una de las cosas que más llama la atención fue la solución que le dio al problema de convertir el movimiento oscilatorio que ustedes pueden apreciar en esta ilustración de la máquina de Watt, convertir este movimiento oscilatorio en un movimiento rotacional. Hay un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano de cómo el movimiento oscilatorio se convierte en un movimiento rotacional y después en un desplazamiento lineal. Piensen en una bicicleta. Piensen en una bicicleta e imagínense las piernas de un ciclista como un pistón de doble acción. En todo momento, alguna de las piernas está empujando hacia abajo un sistema que se llama un sistema de bielas. Entonces el sistema de bielas hace que este movimiento oscilatorio de las piernas se convierta en un movimiento circular de un engranaje que finalmente a través de una cadena va a mover una llanta, y el resto de la historia ustedes se la saben muy bien. Cuando Watt quiso utilizar la potencia motriz generada por su máquina moviendo una volante, ya les dije, estas volantes se convirtieron en algo muy importante porque ya no se trataba solamente de mover una bomba para sacar agua, sino de disponer de energía para mover unos telares, o por ejemplo para mover prensas, para mover troqueles en talleres y en máquinas que producían máquinas. La gran industria que surgió indirectamente de la revolución industrial fue hacer máquinas que hacen máquinas. Y así pues se va perpetuando esta historia. Resulta que Watt, para poder utilizar el mecanismo más elemental que convierte el movimiento lineal en un movimiento rotacional, tenía que utilizar la biela, pero hay un problema: la biela estaba patentada. Si Watt hubiera tenido que usar la biela, tendría que haber pagado mucho dinero por el uso de la biela. Entonces acudió a su impresionante ingenio y se inventó. No lo inventó él, valga la pena decirlo, no lo inventó. Utilizó una invención y la desarrolló y la acopló a su máquina, que es el sistema de engranajes de soles y estrellas. Aquí ustedes tienen un detalle de lo que es el sistema de engranajes de soles y estrellas. El engranaje central, que es una rueda dentada, está pegada a la rueda volante, la rueda grande que les mostré ahora, y esta rueda es accionada por esta otra rueda dentada. Entonces en este caso la central sería el Sol y la externa sería el planeta. Este planeta gira alrededor del Sol comunicándole movimiento al Sol. Aquí está mucho mejor ilustrado el sistema de engranajes que utilizó Watt para poder aprovechar la potencia generada por su pistón. Entonces miren las dimensiones. Esta rueda debe medir como unos 3 metros de altura. Miren las dimensiones de la rueda central del Sol. Miren las dimensiones del planeta, que está solidario con el brazo, que a su vez está siendo movido por el mecanismo de balance que se había inventado Newcomen y que está a su vez unido al pistón que está accionado por el vapor. Y llegamos a otro impresionante, verdaderamente impresionante despliegue del ingenio de Watt. Esto se llama el gobernador de inercia o el controlador de inercia o la válvula inercial, como ustedes la quieran llamar, o simple y sencillamente la válvula centrífuga. Este es un elemento. Ustedes ven dos esferas que están pegadas a un eje que puede rotar, y esas esferas a su vez tienen un mecanismo tal que el desplazamiento de esas esferas hace, por ejemplo, que esta palanca accione un estrangulador, una válvula. De nuevo, devolvámonos a la ilustración
a la animación. Y entonces miren en la parte central el giro de esa válvula inercial, que es una verdadera maravilla de la técnica. Es que las cosas, cuando son tan sencillas, pero tienen unas aplicaciones tan supremamente importantes, son verdaderamente el indicio, el reflejo de la genialidad o de la ingenialidad de quien las construyó. Miren el accionar de esta válvula inercial. Cuando la válvula gira, dependiendo de la rapidez del giro, será el desplazamiento de las masas que están unidas a los brazos. Si el giro es muy grande, entonces la fuerza centrípeta tiene que ser muy grande y el efecto neto es que las esferas se elevan. Cuando las esferas se elevan, accionan esta palanca y esta palanca lo que hace es impedir el paso del vapor. Lo que realmente hace este regulador inercial es evitar que la máquina se desboque. Si está entrando demasiado vapor y este cilindro, este pistón empieza a moverse muy rápido, estas máquinas están diseñadas para soportar una cierta velocidad. Si eso se mueve demasiado rápido, el sistema pues puede colapsar. Entonces, para evitar ese problema, se inventaron este controlador inercial que es una verdadera maravilla. Les he mostrado una serie aquí tenemos otra vista muy impresionante en una gran máquina de BAT de lo que son los controladores, los estranguladores inerciales. Aquí se puede ver muy claramente cómo cuando esto gira, entonces este pistón va a subir y al subir va a accionar el controlador del gas. Tenemos entonces acá un buen ejemplo de la aplicación de leyes muy sencillas que hemos visto desde el principio de este curso, las leyes de la palanca, las leyes que gobiernan el movimiento de los gases, las leyes que gobiernan el movimiento rotacional, que será objeto de nuestras próximas charlas.